Se cumplen 15 años del homicidio de Nagore Laffage a manos de José Diego Illanes. Y si en el anterior vídeo hablábamos del caso de Joaquín Ferrandiz, el depredador de Castellón, que va a ser puesto en libertad a finales de mes, quédate a ver esta historia porque te prometo que también te va a sorprender. Nagore Laffage era una estudiante de enfermería. Cuando estaba en segundo curso recibe una llamada y le proponen hacer unas prácticas en la Clínica Universitaria de Navarra. Ella acepta encantada. Nagore era una chica normal, estaba ya perfectamente adaptada a su vida en Pamplona y quería disfrutar de la vida como cualquier otra joven. Era 7 de julio de 2008. Ese día empieza el San Fermín y Nagore tiene claro que esa noche va a celebrarlo por todo lo alto. A las 5 de la mañana Nagore llama a su madre, Asunción, pero apenas pueden hablar, hay muchísimo ruido y no se escuchan. La madre a esa hora empieza su turno de trabajo, por lo que empieza en el turno laboral sin apenas haber podido hablar con su hija, pero no le da ninguna importancia porque sabe que iba a estar celebrando esta fiesta. Cuando sale del trabajo, la madre de Nagore vuelve a llamarla, pero esta vez no le coge el teléfono. Cree que seguirá con sus amigas celebrando las fiestas de San Fermín. ¿Pero qué le ha pasado a Nagore y por qué en ese momento no le coge el teléfono a su madre? Vamos a contar la historia. La madrugada del 7 al 8 de julio, Nagore y sus amigas, en un momento dado de la noche, conocen a un chico, José Diego Illanes, un chico que Nagore ya conocía, pero solo de vista. Y es que José Diego Illanes trabajaba también en la Clínica Universitaria de Navarra como psiquiatra. Durante la noche, Nagore y él empiezan a conectar, tanto que a eso de las 8 menos cuarto de la mañana, ambos deciden irse juntos al domicilio de este. Una cámara graba a la pareja de camino al domicilio del chico. Es la última imagen que se tiene de Nagore Laffage con vida. En las imágenes se puede ver cómo él la lleva agarrado del brazo. Tras este paseo, la pareja llega a la casa de José Diego. Allí ambos parece que tienen planes totalmente distintos. Él quiere mantener relaciones, pero ella no, y es entonces cuando la toma con Nagore. Según la autopsia, le asestó hasta 38 golpes. Pese a la paliza que estaba recibiendo en ese momento, Nagore tiene fuerzas para escaparse. Se refugia en el baño y lo hace además con el móvil de José Diego. Entonces llama a emergencias y con un hilo de voz dice: «Me va a matar». La chica de emergencias le pide por favor que hable más alto porque no le entiende, pero en ese momento se corta la comunicación. En ese momento, José Diego entra en el baño y acaba con la vida de Nagore. Lo hace estrangulándola. Con el cadáver en el baño, José Diego se bloquea, no sabe qué hacer y decide entonces que lo mejor es llamar a un amigo para pedirle ayuda. José Diego llama entonces a un amigo, le dice que necesita verle de manera urgente y le empieza a preguntar de una forma muy peculiar por algo. Le dice si ha visto la película Very Bad Things. Para el que no lo haya visto, en esta película habla de una pareja que se va a casar y antes de ello el chico se va de despedida, de soltero. Pero en la misma, de repente hay dos cadáveres y los amigos tienen que ayudarle a esconderlos. En ese momento, el amigo ata a cabos y le pregunta si hay alguna chica muerta, a lo que él le responde que sí. Le dice entonces que lo mejor es que vayan a comisaría y él le dice que no va a ir. De hecho, le amenaza con que si le delata sube al tercer piso y se tira por la ventana. Pese a las amenazas de José Diego, el amigo llama a la comisaría y cuenta lo que ha pasado. Ha recibido una llamada muy rara de un amigo y cree que puede haber acabado con una chica, según él mismo le ha confesado. En emergencias le preguntan cómo ha podido ser y si sabe algo más. Dice que no tiene más detalles, pero pide por favor que alguien investigue porque algo malo ha podido suceder. José Diego ya sabe que va a tener que deshacerse del cadáver él solo porque su amigo le ha dejado claro que lo único que le ayudaría es a llevarlo a la comisaría. Piensa entonces en qué hacer con el cuerpo de Nagore. En un primer momento medita desmembrarlo. De hecho, llega a intentarlo cortando el dedo índice. Se da cuenta que va a ser un trabajo muy tedioso y cambia de idea. Mete el cuerpo entonces en una furgoneta. José Diego decide entonces llevar a Nagore a Orondritz, una zona que conoce muy bien porque su familia tiene una casa cerca. Allí se deshace del cadáver en una zona boscosa y deja a varios cientos de metros el resto de las pertenencias. Una mujer que paseaba por allí fue la que descubrió el cadáver de Nagore. Llevaba el atuendo típico de San Fermín. La policía fue de inmediato y, registrando la zona, descubrió a varios cientos de metros el resto de pertenencias de Nagore.
Los investigadores tienen ya el cadáver de Nagore, pero nada se sabe sobre José Diego, el hombre que ha acabado con su vida. Entonces, en comisaría reciben una llamada. La persona que llama se identifica como el padre de José Diego y dice que ha encontrado a su hijo. Pregunta si quiere que lo lleven hasta comisaría y la policía obviamente le responde que sí. En ese momento, las fuerzas de seguridad tienen el trabajo más difícil. Han de comunicar a la familia que han hallado sin vida a Nagore. La madre se desplaza hasta la comisaría, pues le dicen que a su hija le había pasado algo malo. En un primer momento, ella se cierra en banda y dice que no puede ser, que su hija tiene que estar haciendo las prácticas. Finalmente, cuando le dan datos específicos sobre su hija, admite que es ella. Con José Diego ya en la comisaría, la policía le toma declaración. Este cuenta en 3 sollozos que bebió tanto alcohol esa noche que hay muchas partes que no recuerda, pero asegura que está arrepentido de todo lo que le hizo a Nagore. En 2008 este fue un caso muy mediático, especialmente en Navarra, donde ocurrieron los hechos. La familia de José Diego era muy importante allí y los que le conocían aseguraban que era un chico totalmente normal. Se preguntaban cómo era posible que todo esto hubiera terminado así. Y si el caso ya fue mediático, el juicio lo fue aún más. Fue bastante polémico. Se decidió que en este juicio hubiera jurado popular. Durante la declaración de la madre de Nagore, Asunción, en el juicio, el jurado popular decidió hacerle una pregunta que no le sentó nada bien. Le preguntaron si su hija era ligona. En ese momento, Asunción sintió que se estaba juzgando a Nagore y el comportamiento que podía haber tenido esa noche en vez de centrarse en el hombre que había acabado con su vida. José Diego también dio su versión de los hechos en el juicio. Explicó que esa noche había bebido mucho alcohol y que por tanto no recordaba muchas cosas. Dice que sí recuerda el paseo con Nagore hasta llegar a su casa, recuerda que allí comenzaron a tener una relación, pero sin embargo no recuerda que ella en ningún momento le dijera que parara. Tampoco recuerda haberla encerrado en el baño, haberle quitado el teléfono y tampoco haberla estrangulado. Durante el juicio se emitieron además las imágenes de la reconstrucción del crimen. En ellas se ve a un José Diego muy afectado en el baño. Eso sí, cuando le hacían ciertas preguntas allí en el mismo escenario del crimen, no sabía o no quería contestarlas. Durante el juicio también declaró el amigo de José Diego que recibió la llamada de este para confesarle que había acabado con la vida de Nagore. Él fue quien dio la voz de alarma y por tanto su voz fue clave en este caso. Con todos los datos, testimonios y pruebas sobre la mesa, llegó el turno de la defensa, que llegó a argumentar que esa llamada que os he contado que hizo Nagore a los servicios de emergencia pudo hacerla perfectamente José Diego durante el momento de los hechos para tratar de salvar a su víctima, algo que negó tajantemente Asunción, la madre de Nagore, porque conocía perfectamente la voz de su hija y no tenía duda alguna de que era ella la que pidió ayuda. La familia de Nagore pidió que se le juzgara por asesinato con alevosía. Sin embargo, finalmente se determinó que fue un homicidio con agravante por superioridad física. El hecho de que confesara el crimen y además el atenuante del alcohol hicieron que esa pena fuera más baja de los 20 años que pedía la acusación. Pese a que la acusación pedía 20 años de prisión para José Diego, finalmente fue condenado a 12. Como dictó la sentencia, José Diego empezó su vida en prisión. El tiempo fue pasando y a los 9 años empezó a recibir permisos. Vivía en un régimen de semilibertad, lo que quiere decir que pasaba todo el día fuera y solo volvía a dormir a la cárcel. En 2017, cuando vivía en este régimen de semilibertad, apareció por las redes sociales una imagen que causó muchísimo revuelo. Era Illanes ejerciendo como médico en una clínica privada. Tal fue la magnitud de estos hechos que la web en la que aparecía y la propia clínica tuvo que pronunciarse. Quitaron esa imagen y explicaron que jamás había tenido contacto con pacientes. De hecho, todavía se pueden ver algunas reseñas negativas de los usuarios por el hecho de que esta clínica tuviera a una persona que había acabado con la vida de una chica en su organigrama.
¿Y dónde está ahora mismo José Diego Illanes? ¿Es lícito que esté ejerciendo como psiquiatra? Pues desde entonces nada se sabe. Las últimas noticias son que pudo haber ejercido, como os digo, en una clínica en Madrid y en otra en Sevilla. Pero hasta la fecha no hay más datos sobre dónde se encuentra este hombre que, hay que subrayar, ya cumplió su condena. La otra cara de la moneda de esta historia es la madre de Nagore, Asunción. Jamás va a recuperar a su hija, pero está luchando para que en un juicio jamás vuelva a repetirse lo que ella vivió y que nunca se escuche esa pregunta de si su hija era ligona, porque considera que a quien se debe juzgar es siempre al agresor y no a la víctima.